Listo, ahí ya quedó. Bueno, buenas noches para todos, para los que acabaron de llegar. Eh, la webconferencia del día de hoy corresponde pues a la parte o al momento final ya del curso, ¿no? Realmente es el cuestionario de evaluación que tienen que presentar ustedes el 2 de julio, exactamente, que se va a habilitar la evaluación el 2 de julio hasta, y va a estar habilitada solamente hasta el 3 de julio, ¿verdad? La evaluación final. ¿Listo? Entonces, esta web realmente es para que resolvamos unos ejercicios muy similares a lo que ustedes van a presentar en ese cuestionario de evaluación. ¿Listo? Tomé unos pues como base, no son muchos, en los cuales podamos pues resolver aquí en conjunto con ustedes y que tengan una idea de qué es lo que están preguntando en ese cuestionario. ¿Listo? Entonces ya ese es, digamos que ese es el momento pues final ya del curso. En estos momentos pues estamos calificando lo correspondiente a la tarea 4 para ya pues estar por terminado todo esto, ¿no? Les recuerdo, la evaluación final se habilita el 2 de julio, desde la mañana del 2 de julio hasta el 3 de julio, hasta las 11:55 de la noche del 3 de julio, ¿listo? Para que lo tengan bien presente que tienen que presentar esa evaluación. Bueno, como primer ejemplo, tomé en base uno similar al cuestionario, pues para que ustedes tengan en base qué es lo que deben hacer en esa pregunta. Entonces, por ejemplo, tengo una pregunta, vamos a ponerle acá, por ejemplo dice, determine, ustedes mismos me van a decir qué tenemos que hacer. El valor de K para esta ecuación diferencial, dice kx al cubo, y al cubo, más e a la y de x más 6x a la 4 y cuadrado más x e a la y menos y de y igual a 0. Entonces la pregunta es, determine el valor de k que hace que esta ecuación diferencial sea exacta. Entonces, ¿quién será k? ¿Quién me dice ustedes cómo hago para determinar un valor de k aquí para que esta ecuación diferencial que está planteada aquí sea una ecuación diferencial exacta? Lo primero que tendríamos que recordar es cómo yo sé que una ecuación diferencial es exacta. ¿Hay alguien que me pueda recordar eso? Buenas noches, ¿sí? ¿Para determinar qué es exacto? No. ¿Alguien recuerda qué hacíamos para determinar que una ecuación diferencial era exacta? Recuerdan que hacíamos una pruebita. ¿Cuál era? Ok, bueno, más o menos vamos por ahí. Entonces vamos primero como a catalogar quién es la M y quién es la N, ¿listo? Entonces nosotros decimos, ¿quién es M de XY? Entonces vamos a llamar M de XY a la que acompaña el de X, o sea, la que tiene el K. KX al cubo, Y al cubo, más E a la Y. Y vamos a llamar N de XY al que acompaña al de Y, o sea, 6X a la 4, Y cuadrado, más X, E a la Y, menos Y. ¿Listo? Ya las nombré. Había algo muy particular para definir si esa ecuación diferencial era exacta o no. Entonces yo voy a asumir que lo es para encontrar el valor de K que cumpla esa ecuación. ¿Cómo es? Entonces lo que tengo que hacer es, el que acompaña el de X, voy a calcular la derivada parcial de M, pero con respecto a Y. Y el que acompaña al de Y, o sea el N, calculo la derivada parcial de N, pero con respecto a X. ¿Alguien recuerda qué debían de cumplir esas dos derivadas parciales para que fuera exacta la ecuación? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo tenían que ser estas dos derivadas parciales para que la ecuación fuera exacta?
iguales, muy bien. Entonces vamos a asumir eso para poder encontrar el k. Entonces, vamos a calcular primero derivada de m con respecto a y. A ver, ayúdenme acá. K es una constante, es la que quiero calcular que se dé esa igualdad de ecuaciones, de esa igualdad de derivadas. ¿Quién me dice cuál es la derivada de m con respecto a y aquí? Con respecto a y. O sea que x es como si fuera constante. Lo único que depende de y aquí este y este. Este depende de y, entonces la derivada es 3y cuadrado, ¿no? Te ubico. 3kx al cubo y cuadrado más la derivada de esto con respecto a y, pues es el mismo e a la y. Calculo la derivada parcial de n con respecto a x ahora. Con respecto a x, entonces, ¿cómo será acá? Esto será 24x al cubo y cuadrado más la derivada con respecto a x me queda e a la y. Como esto depende de y, pues como si fuera una constante, entonces no lo pongo. ¿Qué tiene que pasar para que sean exactas? Pues que la derivada de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces de aquí es que voy a encontrar el k, que cumpla eso. Entonces igualamos. Entonces digo 3k x al cubo y cuadrado más e a la y es igual a 24x al cubo y cuadrado más e a la y. Ahí las igualé. Después de igualarlas, pues esto se va con esto. Me queda 3k x al cubo y cuadrado igual a 24x al cubo y cuadrado. Estos se van, me queda 3k igual a 24. Entonces miren que aquí ya llegué a que k, ¿a cuánto tiene que valer k? ¿Cuánto vale k? 8, ¿cierto? Entonces ya encontré el valor de k para el cual esa ecuación diferencial es exacta. Entonces la respuesta es k igual a 8. Y ahí termina la pregunta. Entonces miren, solamente verificar el valor de k que hace posible que esto sea exacto es asumir que lo es, calculan las derivadas parciales, igualan y despejan k. Y ahí ya tienen el valor de k para eso. ¿Listo? ¿Está entendido lo que hicimos o hay alguna duda? Para que de una vez me comenten y aclararla. Sí. Ayer, sí. Ah, ok, lo que pasa es que tú derivas parcialmente con respecto a y, esto es una función de y. La derivada de una función exponencial siempre es la misma exponencial, ¿listo? La derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada interna, pero la derivada interna de y es 1, entonces por eso no se pone sino la misma función, ¿sí? Vale. ¿Hay otra pregunta? Hacemos un ejercicio adicional de esos, porque eso les va a salir en el examen, ¿no? Cosas muy similares a esto, entre otricas, pero pues digamos que eso es como lo que puede como resaltar más que puedan tener, digamos, alguna duda allí. Entonces, ¿cómo calcularlo? Ahí tienen cómo calcular eje K. Hacen el mismo proceso. Vamos a hacer otro ejercicio igualito a este, a ver. Y ustedes me van indicando qué hacemos. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas por acá? No. Se me perdió. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a determinar el valor de K. Lo mismo. El valor de K, que hace que la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, 2/5 de K por X, Y a la 5 más C a la Y de X más 5X cuadrado Y a la 4 más X E a la Y menos Y de Y igual a 0, que esta ecuación sea exacta.
Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a llamar a m de xy a la primera parte, todo el que acompaña el de x, o sea, 2/5 de k, xy a la 5. Y más e a la y, perdón. Y llamamos n de xy a 5x cuadrado y a la 4 más x e a la y menos y. Vamos a mirar quién se... Listo. Ahí está. Entonces, llamamos, vamos a determinar el valor de k que hace que esta ecuación diferencial sea exacta. Entonces llamamos m de xy a la primera parte que acompaña el de x, n de xy a la parte que acompaña el de y. Y para que sea exacta, calculamos la derivada parcial de m con respecto a y. Recuerde, si es la que acompaña el de x, se calcula con respecto a y. Y si es la que acompaña el de y, se calcula con respecto a x. Entonces calculamos. Derivada de m con respecto a y. Entonces esto depende de y, solamente esto. Esto sería 2/5 de ¿quién? 2/5 de k por x por 5 por y a la 4 más e a la y. Esta es la derivada parcial. Y ahora con respecto a x. Bajo el 2 acá, me quedaría 10x y a la 4 más derivada con respecto a x, me queda e a la y, y esto es una constante, entonces no se mete allí, porque no depende de x. Bueno, este 5 se cancela con este 5. ¿Qué deben de cumplir las dos derivadas para que sea exacta? Tienen que ser iguales. Entonces tiene que pasar que de m de y sea igual a de n de x. Igualamos, entonces acá me queda 2kx y a la 4 más c a la y igualado a 10x y a la 4 más c a la y. Y pues cancelamos acá. Esto me queda 2kx y a la 4 igual a 10x y a la 4. Cancelo, 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 cancelo. Y me queda que 2k es igual a 10. Entonces k es igual a 10 sobre 2, que es igual a 5. Y ahí ya termina la pregunta. Entonces el valor de k que hace posible que esa ecuación diferencial sea exacta es k igual a 5. Entonces recuerde, usted asume que pues va a cumplir que sea exacta y de ahí despeja el k que hace posible eso. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Está muy claro todo? Sí, estos son ejercicios parecidos a lo que tienen que hacer en la evaluación. Sí, señorita. Tienen unos así muy parecidos. Bueno, vamos a hacer otro para que lo recuerden. ¿Recuerdan cómo calcular la solución de una ecuación diferencial por variables separables? ¿Recuerdan esa parte? ¿No se acuerdan? Fue lo primerito que hicimos pues con respecto a lo del curso. Vamos a poner una aquí. Y ustedes me dicen cómo debería resolverse. Y prima. Bueno, van a pensar cómo debemos de resolver este. Un momentico, ya vuelvo un momentico.
Listo. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial usando variables separables? Recuerde que esto lo puedo ver como de y de x igual a 5y cuadrado sobre 2x. ¿Alguien me puede indicar cuál era el proceso que hacíamos cuando era variables separables? ¿Lo recuerdan? Que poníamos de un lado todo lo que depende de y y ponemos al otro todo lo que depende de x y luego integramos. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que lo que hacíamos? ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar a este lado lo que dependa de y este de x lo mandamos para allá para dejar todo ese lado lo que dependa de x. Y dejamos esa constante quieta. Entonces, y cuadrado lo mandamos acá, me quedaría 1 sobre y cuadrado de y. Igual a 5 medios, y acá me queda 1 sobre x de x, ¿ven? Entonces este de x lo mandé para allá y acá dejé lo que depende de x. El y cuadrado lo mandé para acá y acá dejo lo que depende de y. Luego, ¿qué hacemos? Integramos. Entonces me queda la integral de 1 sobre y cuadrado de y. Igual sacamos este 5 medios por la integral de 1 sobre x de x. ¿Cómo es la integral de 1 sobre y cuadrado de y? ¿Alguien me puede decir cómo se puede calcular? ¿A qué es igual? Recuerde que la integral de 1 sobre y cuadrado de y es lo mismo que la integral de y a la menos 2 de y. Y esto es como un exponente, o sea que esto es de la forma menos 2 más 1 sobre, entonces esto me quedaría y a la menos 1 menos. ¿Sí recuerdan esto? Que esa es la antiderivada para la función y a la menos 2. Entonces listo, entonces ubicamos esto acá. Entonces me quedaría menos 1 sobre y, que es y a la menos 1, igual a 5 medios, y la integral de 1 sobre x pues es logaritmo natural de x más una constante de integración. De aquí pues ya tengo la solución, solamente que basta que el y quede y igual a algo. Entonces ubicamos eso de esa forma. Entonces pasamos, multiplicamos por menos 1, esto me quedaría menos 5 medios logaritmo natural de x más una constante de integración. Recuerde que el multiplicar por menos a la constante, eso se absorbe porque es una constante, ¿no? Entonces es arbitraria. Y ahora volteamos esto, el y para allá y esto para acá. Entonces, y sería igual a ¿quién? A 1 sobre menos 5 medios del logaritmo natural de x más la constante. Y listo. Y esa sería nuestra solución para esa ecuación usando, pongámosle acá, variables separables. ¿Está bien? ¿O hay alguna pregunta? Los escucho. ¿No hay preguntas? ¿Está muy claro? ¿Está fácil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está fácil? ¿Subo? Pero allá no hay más. Eso está ahí. ¿Ahí no se ve bien hasta ahí? Ah, vale. Dígame. ¿Sí? Buenas noches. Es selección múltiple. Es selección múltiple, sino que pues yo le estoy dando las ideas para algunas preguntas, como usted, qué debe el procedimiento de aplicar para poder responderlas, ¿no? Pero es selección múltiple. ¿Listo? Usted ya busca pues la respuesta que es acorde al procedimiento que usted realizó.
¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Digamos que escogí unos que los que me parecía pues que de pronto pudieran tener duda de lo que preguntaban, ¿no? Pero pues hay más preguntas, ¿no? Obviamente hay de varios temas. Pero pues aquí hay algunos como que cuál es el proceso que usted debería de seguir en caso tal para que no se vayan a perder, pues. En homogéneas, vamos a mirar un ejemplo de homogéneas. Estamos haciendo como uno ahí de cada cosita. Ay, voy a aceptar acá, ¿verdad? Listo. Vamos a otro ejemplo de homogéneas. Entonces, para este es ejemplo de homogéneas. Vamos a verificar si esta ecuación es homogénea o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que esa ecuación es homogénea? ¿Cómo verificamos si una ecuación era homogénea o no? ¿Y de qué grado? ¿Recuerdan eso? Bueno, esto también se puede escribir como de y de x igual a y sobre x por logaritmo natural de x más logaritmo natural de y más 1, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cómo verificábamos si una ecuación diferencial era homogénea? Buenas noches. Listo. Pero teníamos como un proceso especial, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Alguien recuerda? Exactamente. Pero entonces lo que podíamos hacer, alguien lo hace y lo reemplazaba acá, pero a mí me gusta ver esto primero como de una forma y luego sí hacer el reemplazo. Entonces, ¿qué forma? Vamos a pasar esto a multiplicar por el de y, ¿listo? Así. Por de y igual a y de x. Mandamos este y de x acá. Entonces me queda x, logaritmo natural de x. Y listo. Y a esta funcioncita que quedó de este lado la vamos a llamar f de xy. Y ahora sí vamos a hacer lo que ustedes dicen. F de tx por ty. Si yo puedo lograr que esta función al evaluar en tx y ty es de la forma t a la algo por f de xy, entonces voy a decir que ella es homogénea y de grado dependiendo de esta n. Si es 2 o es 1 o es 3. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si eso llega a pasar acá. Entonces vamos a mirar si es una homogénea de grado 1 o grado 2. Pues tendría que ser de 1, ¿no? Porque no veo nada elevado a la 2. Entonces vamos a reemplazar f de tx ty. Entonces, en vez de x le vamos a poner tx. Logaritmo natural de tx. Más logaritmo natural de ty. Más 1 de y. Menos y, aunque es ty, de x. Entonces vamos a ver si podemos sacar el t. Aquí puedo sacar el t sin problema. ¿Ustedes qué dicen? De esta función logaritmo natural, ¿yo puedo sacar el t sin problema? ¿Sí o no? No podemos sacar el t de esa función realmente. O sea que aquí tengo un problema para poder llegar a llover de esta forma. No podría, realmente por la función logaritmo natural. Tiene problemas. Entonces yo aquí no puedo sacar esto. Entonces, ¿qué puedo decir de eso? Entonces, la ecuación diferencial, dado ese logaritmo, no es homogénea. ¿Listo? Entonces, si les aparece en la evaluación algo así, pues ustedes ya saben que no se va a poder, entonces la ecuación diferencial no es homogénea. Vamos a ver uno que sí sea homogéneo.
¿Hay preguntas con respecto a eso? No, vamos a otra. Les voy a dar la siguiente ecuación diferencial y ustedes me dicen si es homogénea o no. ¿Sí? Claro. Ahí está. Vale. Vale. Bueno, vamos con el otro ejercicio. Este que está aquí. Bueno, vamos a verificar si es homogénea o no y qué grado tiene. Entonces, tenemos que esto es de la forma x, sea y a la x sobre x de y igual a 2x de x. ¿Listo? Mandé esto para allá y esto para allá. Entonces, esto es de la forma x sea la y sobre x de y menos 2x más 3y e a la y sobre x de x igual a 0. Vamos a mirar si es homogénea. Entonces, esto es lo que vamos a llamar f de xy. Entonces, vamos a calcular f de tx de y. Entonces, donde va x, ponemos tx, donde va y, ponemos ty. Entonces, esto es tx por e a la ty sobre tx de y menos 2tx más 3ty por e a la ty sobre tx de x y ya. Entonces, listo. Vamos a mirar si podemos factorizar el t. Ustedes pueden ver que este t se cancela con este t. Este t con este t. ¿A dónde me faltó? Ty. Ujú. Entonces ahora sí, este t lo puedo sacar factor común, entonces me quedaría x e a la y sobre x de y. Y aquí sacamos factor común t, entonces me quedaría 2x más 3y e a la y sobre x de x. Y aquí podemos sacar t general, o sea que me quedaría x a la y sobre x de y menos 2x más 3y e a la y sobre x. Ay, perdón, el de x va adentro. De x. Y cierro. Entonces ya esto es de la forma t por f de xy. Entonces sí es homogénea, ¿no? ¿De qué grado? 1, muy bien, porque ese es el elevado aquí, 1. Eso es. Preguntas así son las que le van a salir en el examen. Algunas así le va a salir en el examen. De grado 1. Ahí está. ¿Hay más preguntas? ¿Tienen alguna duda hasta el momento?
Bueno, vamos a otro ejemplito. Estamos recordando cositas acá. Otro ejemplo ya de otra, a ver. Por ejemplo, una que le diga encontrar el polinomio característico de la ecuación diferencial y clasificar las raíces. Bueno, tenemos una ecuación diferencial de orden 3. ¿Alguien se acuerda cómo se resolvía esta ecuación diferencial de orden 3? Recuerdan que tenemos que primero encontrar el polinomio característico, clasificar las raíces y por ende ya tenía una solución muy particular dependiendo si las raíces eran reales, si eran repetidas o si eran complejas. Hola, ¿me colabora con el micrófono, porfa? Entonces, ¿cómo es el polinomio característico de esta ecuación diferencial? ¿Alguien me puede indicar cuál es? El polinomio característico. Entonces, m a la 3 más cuadrado, muy bien, menos, ¿cierto? Ese es el polinomio característico asociado a esa ecuación diferencial. Luego queremos encontrar las raíces, entonces necesitamos factorizar ese polinomio. ¿Cómo lo factorizamos? Este sale fácil, factorizarlo. Porque entre estos dos términos vamos a factorizar m cuadrado, ¿listo? Entonces me quedaría m más 3. ¿Lo ven, no? Y de estos dos términos vamos a factorizar el 6. Entonces me quedaría m más 3. ¿Cierto que sí? Entonces aquí ya factoricé esto. ¿Qué tienen en común esos otros dos términos? El m más 3. Entonces me quedaría m más 3 por m cuadrado menos 6. Y esto igualado a 0. Entonces les pregunto, ¿cómo son las raíces de ese polinomio característico? ¿Todas reales o son complejas o hay repetidas? ¿Qué dicen ustedes? Distintas. Son raíces reales distintas. Entonces esto es m más 3. ¿Cómo lo puedo factorizar? Como m más raíz de 6 o m menos raíz de 6, ¿cierto? Ahí están todas las raíces. Entonces las raíces son, llamémosle R1 igual a menos 3. R2 igual a menos raíz de 6. Y R3 igual a raíz de 6. Pregunto, ¿cómo es la solución entonces de la ecuación diferencial según estas raíces? ¿Alguien recuerda? Era una constante por la exponencial a menos 3x. ¿Se acuerdan de eso? Más la constante por e a la menos raíz de 6x. Más la constante por e a la raíz de 6x. ¿Sí se acuerdan? Ya tenemos todo. Entonces ahí ya tenemos cómo se calcula el polinomio característico, cómo se obtienen las raíces y cómo es la solución. Si de pronto les sale algo así. Como recordando cositas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a otro ejercicio. Hagamos otro, a ver, de otra cosita. Vamos a recordar lo del factor integrante.
Factor integrante era, hacíamos esta ecuación diferencial. ¿Listo? ¿En qué caso era que usábamos factor integrante? ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien me recuerda eso? ¿Nadie se acuerda? ¿Recuerdan que usábamos un factor integrante, era multiplicar un factorcito a la ecuación diferencial cuando la ecuación diferencial no era qué? ¿Se acuerdan? No era exacta, ¿cierto? Recuerdan que verificamos si la ecuación diferencial era exacta. Si no era exacta, entonces buscábamos un factor integrante que hacía que la ecuación diferencial se volviera exacta. Entonces, dentro de esos ejercicios hay unas preguntitas de ese estilo. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, usted le dicen, por ejemplo, describa cuál es el factor integrante que hace que la ecuación diferencial sea exacta. Entonces, vamos a mirar primero, verifiquemos que efectivamente no es exacta. Para verificar si es exacta, ustedes recuerdan, a esto lo llaman M y a esto lo llaman N. dm de X, perdón, dm de Y, ¿es igual a quién? A la derivada con respecto a Y, entonces esto me da X. dn de X, derivada de N con respecto a X, esto me da 4X. Son distintas, entonces no es exacta. Entonces buscamos el factor integrante. ¿Cómo buscamos el factor integrante? Vamos a ponerle así, el factor integrante, FI. Habían dos caminos, son dos ecuaciones. Entonces, primera ecuación. La primera ecuación que se emplea es M de Y menos N de X sobre N. Y la segunda ecuación que se emplea para calcular es N de X menos M de Y sobre M. ¿Cuál de las dos nos sirve? Ah, bueno, eso es muy particular, ¿no? ¿Por qué? Calculamos esta ecuación. Si alguna de estas dos ecuaciones depende tanto de X como de Y, no me sirve como factor integrante. Entonces, ¿cuál me va a servir? La que dependa sea solamente de X o solamente de Y. Entonces, vamos a mirar, vamos a la prueba. Vamos con la primera ecuación. ¿Quién es M de Y? Ah, M de Y me dio X. Recuerde que M de Y es M de Y, ¿no? Esto significa que es derivada parcial de M con respecto a Y. Esto me da X menos dn de X, me da 4X. ¿Y quién es N? Pues es todo este larguero de acá. 2X cuadrado más 3Y cuadrado menos 20. Esto acá me da menos 3X sobre 2X cuadrado más 3Y cuadrado menos 20. Entonces miren que es una función que depende de X y también depende de Y, o sea que no me sirve. No me sirve para factor integrante. Entonces vamos con la segunda ecuación. Si les pregunta, esto va a salir, entonces mucho cuidado con esto, ¿no? Segunda parte, calculamos n de x. N de x es 4x. M de y es x sobre n. M, perdón, es xy. Entonces esto acá arriba me da 3x sobre xy. Cancelo la x, esto me queda 3 sobre y. Entonces miren que esta sí me sirve. Es una función que depende solo de y. Entonces me sirve. ¿Listo? Después de que esta me sirva, ya cuál es el factor integrante. Entonces muy sencillo. Por tanto, el factor integrante es, le voy a poner aquí mu de y porque depende de y, es Euler a la integral de esta función. 3 sobre y de y. Ahí está.
Entonces, este es el factor integrante. Pues esto lo pueden calcular, ¿no? Esto es Euler, saco el 3 a la integral de 1 sobre y de y. Esto es Euler a la 3 por logaritmo natural de y. Ahí está. Y pues usando propiedades del logaritmo, esto es Euler a la logaritmo natural de y al cubo, que es y al cubo. Entonces ahí tienen el factor integrante. ¿Cómo calcularlo? Así. Y este ya sería el valor, exactamente. ¿Listo? Entonces ya saben o recuerdan cómo calcular ese factor integrante. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Vamos a recordar las ecuaciones de Bernoulli. ¿Cómo caracterizar una sustitución para resolver una ecuación de Bernoulli? Entonces ya saben que si les preguntan eso, pues ya saben qué sustitución deben aplicar. Es muy simple realmente las preguntitas. Y ya ahí recordamos varias cositas. Pero en general el examen va a estar muy sencillito, ¿listo? Para que puedan todos sacar muy buena nota en ese examen. ¿Ahí? Ok. Listo, vamos a las de Bernoulli. ¿Ya copiaste hasta ahí? Listo, vale, vale. Vamos a hacer unas de Bernoulli. Entonces, unas ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Las ecuaciones diferenciales de Bernoulli tienen una escritura muy fundamental, una representación específica. ¿Cómo son? Son de la forma y' más p de xy igual a q de x por y a la n, donde este n es el que va a ser fundamental exactamente para poder calcular la sustitución que yo necesito para resolver esas ecuaciones diferenciales. ¿Alguien se acuerda de esa parte? Listo, entonces es el que voy a tener fundamentalmente pues en cuenta para saber qué sustitución debo aplicar. ¿Listo? N realmente es cualquier número real. Y para resolver esta ecuación diferencial de Bernoulli, lo que hacemos es la sustitución U igual a y a la 1 menos n. Entonces tenemos que tener en cuenta la forma de la ecuación diferencial de Bernoulli para poder saber cuál es la sustitución que debo aplicar para resolver. Entonces, lo primero que voy a hacer, entonces aquí les voy a dar la primera ecuación y ustedes me van a decir primero si es una ecuación diferencial de Bernoulli o no, si tiene la forma. Entonces vamos a ponerla acá. Entonces y' más y sobre 3x más 1
Ahí está. Les pregunto lo primero que tengo. ¿Sí tiene la forma de una ecuación diferencial de Bernoulli o no? Recuerde, tiene la forma y' más p de x por y igual a q de x por y a la n. ¿O no tiene la forma? ¿Quién será p de x? Ah, pues mire que sí, es 1 sobre 3x más 1. Este sería p de x. Aquí está el y. ¿Y quién sería q de x? Pues e a la 3x, ¿no? Y y a la menos 2. Entonces pregunto, ¿cuál será la sustitución que debo aplicar para para solucionar esta ecuación diferencial de Bernoulli? ¿Cuál será la sustitución que debo aplicar? Recuerden que usted lo que hace es mirar este numerito. ¿Cuánto vale n? Menos 2. Muy bien. Entonces, la sustitución que debo de aplicar, ¿cuál es? Es u igual a y a la 1 menos menos 2, ¿no? O sea que esto es y a la 1 más 2, que es igual a y al q. Y ya. Preguntas de ese estilo serían. Esa será la sustitución que debo de aplicar. Entonces, por ejemplo, van a dar una ecuación diferencial de Bernoulli y van a decir, ¿cuál es la sustitución adecuada para solucionar la ecuación de diferencial de Bernoulli? Entonces ya sabe cómo es. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Oh. Ahí se ve todo. Listo. Bueno, vamos a otro ejemplo de Bernoulli. Le voy a dar la siguiente ecuación diferencial. X de y de x más y igual a x cuadrado y cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Quiero verla como una de Bernoulli. Recuerde que la de Bernoulli tiene una propiedad que es y' más p de xy igual a q de x por y a la n. ¿Cierto? Necesito eso. Entonces, esto todavía no tiene la forma. Mire que esto es y' y está acompañado de algo. Entonces, necesito quitárselo. Entonces, esto me queda de y de x. Voy a dividirlo por 1 sobre x. Más 1 sobre x por y igual a x cuadrado y cuadrado sobre x. Dividí sobre x para quitarle ese problema. Entonces, eso me queda de y de x más, aquí está ahora sí 1 sobre x por y. Esto aquí me queda x por y cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora sí es una ecuación diferencial de Bernoulli. Pregunto, ¿cuál es la sustitución que debo de aplicar para poder solucionar esta ecuación diferencial de Bernoulli? Es 1 menos n. ¿Quién es n? ¿Quién es n? N es 2. Entonces esto es y a la 1 menos 2, que es igual a y a la menos 1, que es igual a 1 sobre y. Y esa es la sustitución que debo de aplicar para poder solucionar mi ecuación diferencial de Bernoulli. Nada más. ¿Qué tal les parece? ¿Sencillo o no sencillo? ¿Sí? Bueno, si les sale ya saben cómo proceder entonces. Vamos a poner uno más y terminamos con los ejemplos. Voy a ponerlo aquí mismo. Aquí mismo. Vamos a dar la ecuación diferencial y' igual a x menos 1
por y a la menos 2 menos y sobre x. Llevémoslo a la forma. Entonces esto lo necesito pasar para allá, o sea que me queda y' más y sobre x igual a x menos 1 por y a la menos 2. Y ya, tiene la forma, ¿no? Es una ecuación diferencial de Bernoulli. Pregunto, ¿cuál es el n que yo necesito para hacer la sustitución? La sustitución es u igual a y a la 1 menos n. ¿Quién es ese n? Menos 2, muy bien. Entonces esto es y igual a 1 menos 2, que es igual a y a la 1 más 2, que es igual a y a la 3. Y esa es la sustitución que debo de aplicar, nada más. Es simple, ¿no? Digamos que son las cositas que de pronto dije que de pronto valía la pena como volverlas a recordar. Pero los ejercicios van a estar en general muy sencillos. ¿Listo? Entre otros, pues que van a ver, ¿no? Pero pues no podía pues tampoco todos meterlos. Algo como para que recordaran. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, pues dejamos solamente hasta allí. Esta grabación pues yo se las voy a compartir también por todos los medios para que la tengan ustedes, ¿listo? Y la puedan volver a revisar. Sí, claro, dígame. De aplicación, no, aquí no tengo. No sé si, creo, pero en el examen creo que sale en algún, no, creo que algo de amortiguado, creo que vi. Pero no son muy difíciles tampoco. ¿Sí? Pues sí, mejor que la tenga como a la mano, ¿no? Pero igual si le salen son cosas muy simplecitas de aplicar la tabla rápido y ya. ¿Listo? Bueno, si no hay más, entonces dejamos hasta allí. Yo creo que ahí con esos algunas cositas les van a servir para ese examen. Listo.